¿Qué tal? Pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. Yo soy Teo Hernando, secretario general de Asaja Canarias Asaja. Y nada, antes de nada les quería agradecer a Cervecera de Canarias, a Serviagroc y a UPA, bueno, y a Nutricor, la colaboración en la realización de esta charlita. Nosotros pensamos que es muy interesante unir sectores para que todos salgamos adelante, ¿no? Para que todos salgamos adelante y bien. Ya tenemos un proyecto en marcha también junto a Serviagro con los hoteles, en la que unir la agricultura, la ganadería y los hoteles para vincular al sector primario y al final que tiren también un poquito de esto. Y en este caso unimos el sector agroindustrial, el sector industrial, en resolver primero un problema en cuanto a la generación de sus productos y otro, el segundo problema, que es el que tenemos los ganaderos, que es la alimentación animal. Como todos saben, llevamos ya un año y medio de subida de los cereales bastante importante y por lo tanto todos los recursos que podamos aprovechar para alimentar a nuestros animales y encima a un costo muy bajo, pues siempre va a ser beneficioso para todos. Evidentemente, lo que falta en este sector, en este caso en el bagazo y en la levadura de cervecera, lo que falta es información. Cuando hablamos con nuestros productores, todos se nos quedan con cara de medio extraña, ¿no? Diciendo, ¿qué me está contando de los cerveceros? Aunque sí es verdad que muchos lo conocen también. Pero en el caso de la levadura, que seguramente hablaremos bastante de ella, hay mucha desinformación. Y por eso nos parecía muy interesante hacer este tipo de jornadas, de charlas, para hacer llegar a nuestros productores, bien en directo o bien una vez grabada la charla, emitirla a todos a través de nuestras redes sociales y de nuestros contactos los productores, para que se enteren que esto existe, cómo utilizarlo bien y cómo ser beneficioso para nuestra producción y también para la producción agroindustrial y al final lo que se quiere, ¿no? Sin más, bueno, agradecerles la presencia a todos, también al Ayuntamiento de La Laguna por cedernos el espacio. Y si quieren les paso con Nathan, que es los responsables de la cervecera de Canarias, que nos van a hacer una pequeña introducción de sus procesos cerveceros y luego iremos encaminando las charlas con nutrólogos que nos hablarán del manejo de estos subproductos y finalizaremos con un caso práctico, que es el caso de Jorge Pelayo, de la producción de porcino en alimentación, prácticamente en exclusión alimentación líquida, ¿no? Como su manejo y su experiencia como ganadero, como profesional y además representante de una organización agraria, en este caso UPA. Así que nada, sin más, les dejo con lo importantes de esta charla. Muchas gracias. Y bueno, que antes que nada dar las gracias a Saga, a Serviagro y a UPA por darnos esta oportunidad. Creo que Teo lo de la Saga lo ha explicado bastante bien. Yo de esto sé poco, porque el que sabe es Nathan, que luego les explicará. Yo más que nada quiero darles la orientación. Soy el director de asuntos corporativos y llevo temas de sostenibilidad. Y solo comentar que esto para nosotros es muy, muy importante desde el punto de vista de sostenibilidad, porque es uno de los ejemplos claros de que se puede conseguir una economía circular en el que todas las partes salgan beneficiadas y que realmente consigamos una reducción de los residuos, que es algo que es crítico para nuestras islas porque tenemos un territorio limitado y solo lo que es la basura no va a comer sino. El proyecto que vamos a presentar creo que puede ser interesante. Y nada más, le dejo con Nathan, mi compañero Nathan, que es el que más sabe del proceso productivo y cómo afecta esto a lo que es el subproducto final o los subproductos finales que pueden ser de interés para todos, ¿no? Y además te voy a dejar solo porque allí se ve mejor. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. Y bueno, primeramente lo que voy a hacer es un poco presentarme, bueno, soy Natán, soy químico de profesión, empecé en compañía cervecera en 2012, parte de mi experiencia ha sido en el departamento de calidad y desde 2019 soy el jefe de producción y calidad de la fábrica y bueno, con formación en cervecería. Y más que nada, lo que voy a explicar, voy a hacer una muy breve
explicación de lo que es el proceso cervecero, muy ligera, muy simple, y saber de dónde salen, pues eso, su producto cervecero, qué es el bagazo, de dónde sale, en qué parte del proceso sale, qué es la levadura, de dónde sale, y en qué proceso sale, en qué parte del proceso sale. Primero de todo, explicar muy por encima cuáles son los 4 ingredientes principales de la cerveza. El ingrediente principal, el mayoritario, agua. Pues tenemos también cereal, en este caso malta, que es la fuente de azúcares que vamos a tener. Tenemos el lúpulo, que es lo que produce ese amargor a la cerveza, entre otras características. Y por último, la reina del proceso, que es la levadura. Sin más dilación, voy a ir a explicar, como he dicho, el proceso cervecero. Bueno, todo comienza, tenemos nuestro grano almacenado, en este caso malta, la tenemos almacenada en los silos, y hacemos un proceso de molienda. Molemos el grano y en ese proceso de molienda interesa molerlo de una forma adecuada, de forma que mantengamos lo más intacto posible la cáscara, la cascarilla, y molamos de una forma adecuada pues ese contenido interno para poder acceder al interior de ese grano en los procesos siguientes. El siguiente proceso, constaría de la maceración, es un tratamiento térmico que con agua, el que se le hace al grano, con un pH controlado, en el que vamos fijando pues las características de la cerveza que queremos conseguir. Lo que hacemos es buscar el perfil y es, digamos, el proceso enzimático. Ese grano de malta va a tener una serie de enzimas que son las que bien se activan, bien se crean de nuevo durante ese proceso de maceración y van a permitir, pues, llevar el proceso cervecero de manera adecuada. El siguiente paso sería la filtración, es decir, en la maceración lo que vamos a tener es como, se llama comúnmente mezcla, y va a ser una mezcla de cascarilla, grano molido, agua. Entonces ahora el siguiente paso sería filtrar. ¿Por qué en el proceso de demolienda había comentado que era importante pues mantener la cascarilla intacta? Porque lo vamos a utilizar como lecho filtrante. Es en este paso donde filtramos nuestro mosto y esa cascarilla que va a quedar es lo que conocemos como bagazo. Es en este proceso, en esta parte del proceso, donde se obtiene el bagazo, que tiene pues un aspecto similar al mostrado. Continuamos con el proceso y después de la filtración ya en este paso vamos a tener mosto filtrado. Y va a llegar el siguiente paso que va a ser hervido, es decir, hervimos ese mosto y es el paso en el que adicionamos el lúpulo. Este proceso pues, es importante por una serie de puntos, entre ellos esterilizar el mosto, concentrarlo, inactivarlo enzimáticamente y también pues, favorecer pues, esa asimilación del lúpulo. Siguiente, lo que va a hacer es un proceso de clarificación. Enfriamos el mosto y hasta aquí digamos que llega la parte de nuestro cocimiento. Aquí todo lo que hemos hecho es preparar ese mosto para que sea asimilable por la levadura. Es decir, que la levadura pueda trabajar. Le hemos preparado su mesa, sus cubiertos, todo perfecto para que ella pueda trabajar de un modo adecuado. Todo es pensado en ella y aireamos. Aireamos porque también lo necesita la levadura en las primeras etapas de su crecimiento. Una vez ya tenemos el mosto frío y aireado, pasamos a al siguiente área del proceso cervecero. Hasta aquí, generación del cocimiento y consiste en la fermentación. La fermentación comienza la levadura a trabajar, empieza a transformar esos azúcares, fermentación alcohólica, generación de CO2 y la levadura como vivo va creciendo, aumentando. Entonces vamos teniendo un excedente de levadura y es en esta parte del proceso en el que cogemos ese excedente de levadura
y lo tenemos como subproducto. El aspecto que va a tener la levadura en esta etapa del proceso es algo así, una especie de pasta líquida, pero son muestras reales nuestras de levadura y va a tener más o menos pues esas características. Hasta esta parte del proceso pues ya sería lo más interesante desde el punto de vista de la charla, de los procesos, pero bueno, terminamos muy brevemente ya cuáles serían los pasos siguientes del proceso cervecero, que iría una maduración, es decir, estabilizamos esa cerveza después de que los parámetros de la fermentación se encuentran dentro del estándar, la dejamos los días convenientes en bodega y va a tener células de levadura en suspensión, esa cerveza no va a ser una cerveza clara, entonces el siguiente paso sería filtrar esa cerveza. Filtraríamos esa cerveza y ya la tendríamos cerveza brillante en tanque, es decir, preparada para enviar a las líneas de envasado. Muy rápido he ido por el proceso cervecero, muy general, pero un poco para orientar y saber de dónde salen pues, esos subproductos, en qué parte se obtienen y un poco hacerlo visual pues, a todos ustedes. Mis datos de contacto, por si hubiera alguna duda, si tuvieran alguna pregunta, pues están aquí. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta que no haya explicado bien, algo que haya quedado pues medio en el aire, pues puedo responder a cualquier cosa. Si no, pues daré paso a los siguientes compañeros para el siguiente. Bueno, pues vamos a dar paso a los compañeros de la empresa Nutricor. Déjenme preparar esto por aquí. Ellos son nutrólogos y nos van a hablar pues precisamente lo que estaban hablando ahora, ¿no? Ese manejo de ya el subproducto cervecero pues de cara a la ganadería, por favor. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Cárdenas, soy veterinario y nutrólogo, trabajo en la empresa Nutricor, una empresa de nutrición, y trabajamos en la zona, bueno, toda España, y después presentaré un poco la zona donde trabajamos. Y bueno, llevo trabajando en Gran Canaria sobre todo y algo aquí en Tenerife ya 8 años, además de Andalucía, que es mi zona fuerte, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del uso de sus productos de la industria cervecera, ¿no? Que ya nos lo acaba de presentar Natán, que me ha encantado, por cierto, porque me has dejado claro mucho las cosas del proceso que desconocía, ¿no? Nuestra empresa se fundó hace unos 28 años, somos veterinarios e ingenieros agrónomos y es una empresa nacional que en los últimos años hemos dado el salto a nivel internacional, ¿no? Aquí tenemos un mapa de las zonas en las que trabajamos y desde Taiwán, Corea del Sur, Canadá, la parte de Sáhara Occidental en realidad es las Canarias, lo que pasa es que estamos tan cerquita, ¿no? que el mapa lo saca así. Y bueno, y por toda Europa, ¿no? Y creciendo mucho en Europa del Este. Y la verdad es que bueno, nos gusta mucho lo que hacemos y nos gusta estar metidos en el estiércol, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? No somos nutrólogos de oficina, sino que somos nutrólogos que están en el campo, ¿no? Nuestro fuerte es la nutrición animal, elaborando raciones, correctores vitamínicos, minerales, aditivos específicos y demás. En las granjas en las que podemos y tenemos datos, intentamos aportar algo en gestión técnico-económica y asesoramiento integral, siempre en colaboración con los veterinarios que hay clínicos o de reproductivo en las granjas. Y hace unos años empezamos a trabajar con Schaumann, que es una empresa alemana, que son especialistas en producción de bacterias. Entonces con ellos trabajamos inoculantes para los ensilajes, porque nos dimos cuenta de que como nutrólogos el principal problema que nos encontrábamos era tener buena fuente de alimento para los animales, ¿no? Y bien conservado. Y esta empresa, que es un monstruo, también tiene una planta llevan plantas de biogás, ¿no? Entonces estamos ahora mismo también creciendo en eso porque al final viene a ser parte del mismo proceso, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que estamos produciendo en las granjas? Los residuos que decíamos antes, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Pues vamos a darle un valor añadido si es posible. Y tenemos una línea de higiene del ordeño muy específica y en zonas muy concretas simplemente, ¿no? Y ya que he presentado la empresa, pasamos a la charla propiamente. Cuando nos planteamos el tema de los subproductos húmedos, muchas veces los ganaderos nos dicen,
Pero, ¿qué ventaja va a tener utilizar un subproducto húmedo, ¿no? Pues la principal va a ser económica, pero no solo, ¿no? Vamos a ver qué ventaja nos vaya aportando a lo largo de la charla. ¿Merece la pena? Pues depende del volumen de animales que tengamos, sí o no. Esta mañana hemos estado en una granja que nos planteaba hace un tiempo la posibilidad de incorporar sus productos húmedos y la conclusión fue que le complica tanto el manejo con un volumen pequeño de animales que realmente no va a haber un beneficio y sí que va a haber una complicación. Entonces, yo creo que tenemos que ser honestos todos y decir, mira, en tu caso, pues mejor que no. Si tuvieras, en vez de 150 animales en cebo, tuvieras 500, 600 o 1000, pues te diríamos justo lo contrario, ¿no? Pero bueno, cada casa es un mundo y somos conscientes de ello. ¿No será mucha complicación? Pues hombre, vamos a ser realistas. Un poco sí, pero merece la pena, ¿vale? Los resultados que vemos en los animales y los resultados económicos que vemos merecen mucho la pena que nos compliquemos un poquitín la vida. Tener ganado nunca es fácil, ¿no? Y ya estamos acostumbrados a tener una vida compleja, pero podemos dar un paso más, ¿no? Y ganar dinero con ello. ¿Por qué usar los subproductos? Bueno, yo lo primero que no me gusta llamarlos subproductos. Yo creo que son coproductos, porque son productos con un valor nutricional tan alto que desplazan incluso a productos tradicionales que solemos utilizar, ¿no? En este caso son dos fuentes de proteína importantes, tanto el bagazo como la levadura, y van a desplazar parcialmente, solo parcialmente, a la harina de soja. Nadie diría que la harina de soja es un subproducto, que realmente lo es, ¿no? Es decir, viene de la extracción del aceite de soja, de la haba de soja, ¿no? Pero sin embargo lo tenemos como un producto noble. La levadura y el bagazo para mí son productos nobles. Bien manejados, son productos muy interesantes. ¿Qué nos aporta? Estar parcialmente independiente de la especulación de las materias primas. Todos hemos visto desde la guerra de Ucrania y un poco antes que hubo una volatilidad en los precios de las materias primas muy importante, ¿no? Todos hemos sufrido los incrementos de los precios de los piensos y todos pensamos cuándo va a bajar. No se sabe cuándo va a bajar, pero en nuestra mano está claro que no está bajando. Yo no puedo bajarlo, ni ninguno de los que estamos aquí. Eso depende de mercados internacionales y es mucho más complejo. Y la soja en concreto no se produce en Ucrania, ni se produce en Rusia, se produce en América, Latinoamérica fundamentalmente. Y allí no ha llegado el conflicto bélico, ¿no? Por lo tanto, hay un tema de especulación muy importante. De agosto del 2021 a marzo del 2023 se ha incrementado el precio de la soja un 73%. Por eso lo estamos pagando cada ganadero de su bolsillo, ¿no? Y eso lo podemos reducir, pues tendremos un incremento de precio en la ración, seguro, porque ha subido el maíz, ha subido la cebada, ha subido todo, pero será algo menor, ¿no? Y después hay otros beneficios, no solamente económicos, ¿no? Bueno, como ha dicho Natán, son dos productos básicamente los que estamos hablando, que son el bagazo de cerveza y la levadura. El bagazo lo ha definido Natán perfectamente, es un coproducto. Yo, como digo, no me gusta decir subproductos, porque además yo creo que en la ganadería, y sobre todo en la ganadería de rumiantes, el futuro va por dos sitios. Por tener buenas fuentes de fibra, que aquí en Canarias tenéis las limitaciones que tenéis, o utilizar subproductos o coproductos. Por lo tanto, vamos a darle el valor que merecen estos productos, ¿no? En componentes analíticos, pues tiene entre un 20 y un 25% de materia seca. En proteína bruta sobre materia seca andamos entre un 24 y un 26, dependiendo un poco de fábrica. En grasa en un 8% y en fibra neutro-detergente un 53, más o menos. Yo en Península me encuentro dos tipos de bagazo. Uno, como decía Natán, que nos ha puesto la foto, en el que se ve el salvado entero, la cascarilla de la cebada perfectamente, de la malta, y otro que viene molido, que después te preguntaré un poco de por qué esa diferencia, ¿no? Viene muy molido. Entonces hay diferencias en la humedad y diferencias en las proteínas. Pero sin embargo, yo prefiero que tenga un poquito de tamaño, que tenga un poquito de estructura del producto, ¿no? La primera foto que veis aquí es un bagazo descargado en una granja en Gran Canaria, una granja de vacas, pues descargado tal cual y el ganadero lo va utilizando en pocos días, ¿no? Lo utiliza en pocos días. El segundo es una granja de cabras, de Castilla-La Mancha, que la ensilan. Ensilan el bagazo, lo dejan 21 días cerrado y después lo abren. Ya el bagazo está frío y ya pueden gastarlo sin problema ninguno. Pero mirad que no hay
en la parte alta, nada de hongo, no hay merma, está un producto súper bien conservado. Los productos húmedos hay que manejarlos bien. Si los manejamos bien, serán alegría todo lo que tengamos con ellos. Como lo manejemos mal, nos vamos a enterar de lo que vale un peine, ¿vale? Esto, la semana pasada estuve en una granja en Córdoba y quería poner la foto de cómo preparan ellos el bagazo, ¿no? Y me pareció muy interesante. Lo preparan, fetén, esta gente son unas máquinas haciendo esto. Primero descargan el bagazo. Ellos previamente han puesto pulpa de remolacha granulada debajo, que va a absorber el exceso de humedad que tengan y no lo van a perder. Van poniéndolo bien liso con las palas por encima, pasan una viga para terminar de alisarlo perfectamente, lo tapan con su plástico, lo remeten bien por los bordes, aquí se ve cómo lo van remetiendo, y le ponen peso encima. Ellos tienen esta lona, la ponen, pero hay otros ganaderos que ponen ruedas, que si no se ven estas fotos, detrás tienen un montón de ruedas, que tenemos un problema ahora mismo porque el medio ambiente no nos deja tener ruedas. Como te cojan con ruedas en una granja, te llega el Seprona y la multa te cae interesante. Pero bueno, están buscando formas de darle peso. Ellos tienen esto, de momento con esto no hay un problema, y la ponen y ahí lo dejan ya 21 días o un mes. Ellos tienen 3 trojes como este. Si ves aquí se ve uno que está ahora mismo vacío y este de aquí también. Con esto nunca les va a faltar el bagazo. Ellos siempre trabajan sobre bagazo ensilado previamente. Nada más. Ideal, echarle algo más, pero ellos trabajan muy bien. Es decir, son gente muy fina. ¿Qué hemos conseguido en esta granja? Pues irnos a kilos de bagazo que yo no estoy acostumbrado. Yo trabajo normalmente 13, 14, me llego hasta 15 en vacas. Aquí nos hemos ido a 17 y las vacas no han resistado. Pero no han resistado no ahora, sino que es que llevan haciéndolo toda la vida. Porque preparan tan bien el bagazo que no tienen ninguna sorpresa mala con los productos, ¿no? Y tardan, le pregunté, ¿cuánto tardáis en preparar un camión de bagazo? Me dicen, 30 minutos. 2 personas, pum, 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 en 30 minutos tienen comida bien fermentada, bien preparada, para tener las vacas con total seguridad, ¿no? Ya no tienes mucho problema, porque si os dais cuenta, ellos lo tienen bajito. No son unos trojes demasiado altos. Con lo cual, el nivel de avance es muy alto. Normalmente en los ensilados hablamos de que hay que avanzar unos 30 centímetros, porque es la parte que tiene contacto con el aire y empieza a volver a haber fermentaciones indeseables, ¿no? Pero como todos los días van a ir avanzando, no tienen problemas. Ellos trabajan, pues si un camión tiene 25.000 kilos y le echamos 17 kilos y estamos ordeñando unas 105 vacas, pues bueno, podemos hacer el cálculo, pero no les dura demasiado. Y una vez que está frío ya no tienes tanto problema. Esa es la mejor opción. Uh-huh. Mira, yo siempre digo que las vacas tienen que comer buena comida. Todo lo que hagamos para que la comida que coman las vacas esté bien, perfecto. Nosotros trabajamos con ácidos también en algunas granjas donde no podemos ensilar tan bien como ellos. Incluso ensilando, hay gente que quiere ganar en seguridad para los animales. Le echan su poquito de ácido por encima, ensilan y sin problema. Y si no vamos a ensilar, todavía más. Porque al final la mosca va a ir. Vamos a tener gusanos. Cuando empieza a quebrarse un poco el bagazo porque se va cayendo, empieza a entrar aire, empiezan a crecer hongos, pues esos hongos con estos ácidos vamos a limitar el crecimiento. Todo suma. Entonces, aquí yo solo planteé cuando llegué, pero me dicen, mira el bagazo como lo tenemos. Y cuando lo vi dije, mira, bien. Es decir, muchas veces no tenemos que ir sumando costes si podemos solucionarlo con manejo. ¿Que no tenemos manejo? Pues tendremos que asumir que algo habrá que echar. Totalmente de acuerdo. ¿Ventaja de su uso? Pues una fuente de proteína bypass muy interesante. Además le da una palatabilidad a la comida que los animales comen muy bien. Les gusta, la mezcla queda un poco más húmeda, que aquí tenemos problemas con las humedades muchas veces, que trabajamos frecuentemente con raciones secas. Es una forma de incorporar humedad a la comida que hace que los animales vayan a comer mucho mejor. Y realmente no tiene tanta complicación.
Las dificultades son la conservación, poco más que la conservación, ¿vale? Es verdad que me encuentro en muchas ocasiones que la disponibilidad no siempre la tenemos garantizada. Por lo tanto, ahí tener vagas fusiladas es mucho más interesante porque te da días de juego todavía, ¿no? Y es verdad que en las raciones Unifeed, en vacuno, en caprino, en las granjas, nos lo permite incorporar de una manera más fácil. Pero no solamente. Yo llevo explotaciones en península que hay ganaderos que las echan con espuertas, con capazos. Llenan sus capazos y lo van echando en los comederos. Oye, y con cabras murciano-granadina, que es lo más mijita que hay encima de la tierra, que son súper selectivas, ¿no? Pues las cabras se han adaptado y muy, muy bien. Incluso hubo quien lo ensiló en chorizo, en bolsa, mezclándolo con pulpa de remolacha. Y también tuvimos muy buenos resultados, ¿no? Es decir, se puede trabajar de distintas maneras y con carro mezclador va mucho mejor, pero sin carro no es un limitante, ¿no? En vacas, pues si le queremos meter 15 kilos por vaca, mover todo eso a base de espuerta, los riñones sufren. Pero bueno, no estamos a lo mejor en el caso, ¿no? La levadura de cerveza. Esto es una batalla muchas veces con los ganaderos porque a esto sí que se rehace. Yo me encuentro, llevo una granja en concreto que me estoy acordando ahora, que llevo 2 años diciéndole que tenemos que meter levadura. Pues ha llegado la subida de la soja y seguimos sin levadura. Y ya estaba todo previsto, las raciones preparadas, cómo se iban a poner los hilos de conservación y demás, todo previsto, pero no se ha dado el paso. Y no conseguimos abaratar lo que toca la comida porque no hemos podido dar ese paso, ¿vale? Es un coproducto líquido alto en proteína, muy alto en proteína. Y bueno, los componentes analíticos aproximados pues son la materia seca de un 12 a un 15 de materia seca, con sorpresas algunas veces. Hace poco hemos analizado una levadura allí en Península que tenía un 3,3, te dije, me parece, ¿no? Un 3,3 de materia seca, es decir, era agua. Y todo el ganadero me decía, meto la levadura, las vacas no suben, quito la levadura, las vacas no bajan. Me dice, no estaré metiendo agua, analizamos, y le ha venido demasiado líquida. Entonces, es verdad que necesitamos, para que los animales funcionen, una estabilidad más o menos en este tipo de productos, ¿no? En proteína bruta, pues nos vamos a un 47% sobre materia seca y además una proteína de mucho valor biológico. Esto es interesantísimo poder trabajar con esto, ¿no? Es una fuente de lisina muy interesante. Y después tiene carbohidratos no fibrosos que en parte son las paredes de la célula, que son los MOS, manoligosacáridos, que después hablaremos de la importancia de este producto, ¿no? Bueno, esto es un vídeo de cómo lo estamos haciendo en granjas en Gran Canaria. Aquí al lado lo estamos haciendo de una manera muy sencilla. No hemos puesto silos para meter ni depósitos con agitadores ni nada porque estamos empezando a ver, oye, ¿cómo lo vamos a utilizar? Y muchas veces tenemos que ser creativos, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues poner en unos bidones la levadura. Calculamos cuánto vamos a echar al día. Estamos echando 600 kilos por carro mezclador. Marcamos a 600, lo echamos, le echamos nuestro ácido, agitamos ahí dentro, lo inactivamos ahí. Y ahora lo vamos incorporando al carro mezclador. El carro va funcionando, se va ligando, vamos humedeciendo la ración y en esta granja hemos conseguido 2 cosas. Uno, abaratar la comida para una producción concreta, que era la que teníamos antes. No hemos subido en leche, nos hemos mantenido abaratando la ración. Ya estamos ganando dinero. Y el ganadero lo que sí que nos expresa es que ve las vacas mejor, que las ve más a gusto. ¿Cuánto vale el bienestar de nuestros animales, ¿no? En longevidad, en producciones, en fertilidades y demás, ¿no? Creo que hay que valorar muchas cosas. Ventajas de su uso: una fuente de proteína de muy alto valor biológico, mucha palatabilidad a la comida, es una fuente de lisina, que es un aminoácido esencial, que es limitante en porcino y es uno de los limitantes en rumiantes. Los aminoácidos, para que me entendáis un poco, las proteínas es como si fuera una pared. Y los aminoácidos son cada ladrillo que lo compone. Podemos tener ladrillos de adobe, de bloques de hormigón o de termoarcilla. Pues aquí, con este tipo de proteínas, lo que tenemos es termoarcilla, de la buena además, ¿vale? No tenemos adobe. Entonces, quiero que lo tengamos claro, ¿no? Lo que nos aporta. Es una fuente de vitaminas del grupo B muy interesante, de fósforo orgánico. Tiene una parte de alcohol, con lo cual nos mete también un poquito de energía y nos da un poquito de bienestar en los animales. Les hace estar a gustito de ellas, ¿no? ¿Qué voy a decir?
Incrementa el apetito. Aquí a lo mejor lo que sois un poco más mayores, la quina Santa Catalina me parece que era, que al final lo que tenía era alcohol, se la daban a los niños que comían mal para abrir el apetito, ¿no? O el vermú que nos tomamos antes de comer. Es decir, el alcohol tiene ese pequeño efecto de que aumenta el apetito, ¿no? Con lo cual los animales comen un poquito más. Porcino, bueno, nos hablará después Jorge que con mucho más detalle. Mejoramos ganancias medias diarias, incorporamos humedad en las dietas, que en península parece una tontería, pero yo estoy teniendo un problema con el agua en las granjas de vacas. Hay granjas donde no tenemos agua. Pues si le quito, porque le meto levadura y porque le meto bagazo, 10 litros, 15 litros de agua todos los días de consumo en una explotación de 150, 200 vacas, oye, pues que a lo mejor tengo un poco de agua más, ¿no? Porque los pozos allí estamos teniendo bastantes problemas con ellos. Y además mejora la salud intestinal y la población bacteriana. Voy a hacer un pequeño inciso, que es que quizás la levadura líquida podríamos empezar a considerarla un alimento funcional. Los alimentos funcionales son aquellos en los que el alimento nos proporciona algo más que la mera nutrición. Por poner un ejemplo que todos vamos a conocer bien, el aceite de oliva. No solamente nos da energía, es que además se ha visto que tiene otros efectos como la bajada del colesterol malo, ¿no? Pues aquí estamos hablando de lo mismo. No solamente es la proteína que estamos incorporando, no solamente es la energía que estamos incorporando, sino es que también está mejorando la salud del intestino de nuestros animales. Por esos mananoligosacáridos que decía, ¿no? La barrera intestinal es la primera barrera, después de la piel, que tienen los animales frente al exterior, ¿no? El exterior, que en este caso son la población de bacterias que tienen en el intestino. Está compuesto por un fluido intestinal que tiene inmunoglobulinas, péptidos, enzimas, hay un moco, que también es protector, y la unión de las células epiteliales, ¿no? Mantener esta integridad de la barrera intestinal y mejorarla es un objetivo que tenemos en los últimos años, desde que nos han quitado el uso de antibióticos en nutrición, de una manera muy importante. Porque vemos que ganamos en producción, ganamos en longevidad, ganamos en muchos factores muy interesantes de cara al animal y quitamos problemas de la granja. Con estos mananoligosacáridos que comentaba antes, mejoramos el moco, mejoramos la población de bacterias buenas que tenemos en el intestino, con lo cual cuando nos llega una bacteria mala, tiene que pegarse codazo con una población superpotente que hay ahí de flora buena, ¿no? En composición de aminoácidos, pues siempre tenemos como referencia la harina de soja. Pues bueno, estos son datos de, no lo he puesto, creo que lo había puesto, pero no lo he puesto, de FEDNA, de la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal. Es los componentes en aminoácidos de las dos materias primas, ¿no? De la soja y de la levadura. Son los aminoácidos esenciales, es decir, los que todo organismo necesita para vivir. Y tenemos en rojo los que gana la soja, en azul los que gana la levadura y en negro la histidina, que es el único en el que están los dos empatados, ¿no? Pero vemos que con los dos asteriscos están las que son limitantes para nuestros animales. En porcino, la lisina, que es ligeramente más alta en la levadura. En vacuno también es la lisina. Y en vacuno la metionina, que también es un poco más alta en la levadura. Y la treonina en porcino, que es bastante más alta en la levadura. Por lo tanto, a la hora de racionar en función de los aminoácidos que necesitan nuestros animales, utilizar levadura es una opción muy interesante, ¿vale? Y la valoración económica, que aquí nadie trabaja por amor al arte. Y estamos diciendo que nos vamos a complicar un poco la vida utilizando coproductos húmedos. Pero es que vamos a valorar cuánto cuesta el gramo de proteína. Estos son precios más o menos estimados, ¿vale? 62 euros tonelada que está, o 62 céntimos, la harina de soja del 46,5, la levadura húmeda a 2 céntimos, incluyendo el gasto de inactivarla y demás, y el bagazo a unos 4 o 5 céntimos vamos a poner. Vemos que nos abarata la comida realmente utilizar levadura y utilizar bagazo, ¿no? Que yo creo que al final es el objetivo. Pensemos en una cosa, el principal coste de una granja siempre, tanto en porcino aún más incluso que en rumiantes, es la alimentación. Si conseguimos bajar nuestro principal coste y mantener o subir nuestro principal ingreso, podemos hacer que nuestras granjas perduren en el tiempo y sean más sostenibles, primero económicamente y por supuesto ambientalmente. Como decíamos antes, esto es un claro ejemplo de economía circular. En un futuro cercano, nuestros consumidores van a querer esto. Es decir,
una gran empresa que hay en Andalucía, que es una cooperativa, que es CODAP, tienen muy claro la economía circular. Ellos, en su marchamo de calidad, en sus cartones de leche, ya te hablan de la economía circular, porque es una forma, al final, de vender. Y tenemos que vender algo que realmente estemos haciendo, ¿no? ¿Ventajas de las dietas húmedas? Pues en vacuno, vuelvo a insistir, disminuimos la selección de los alimentos. Las vacas decimos que seleccionan poco. Bueno, a veces. Si le damos opción, van a elegir. Si le damos menos opción, como es trabajar con dietas húmedas, van a seleccionar menos. Vamos a mejorar mucho la palatabilidad y mejoraremos la ingesta. Y en porcino, lo vuelvo a decir, mejora digestibilidad, ganancias medio diarias y las transiciones de unas fases a otras serán también más fáciles. Pero bueno, Jorge nos va a hablar ahora de eso y nos lo dejará mucho más claro. Y bueno, metiéndole el lápiz al tema, que es lo que nos gusta hacer, ¿no? La primera fórmula es una fórmula que hacemos aquí cerca, hacemos en Gran Canaria, una explotación de vacas, que me planteaban el otro día, quitar bagazo y no meter levadura, ¿no? Y seguir con lo que estamos haciendo, básicamente. Pues tenemos un coste de ración de 9,87 €, ¿vale? Con precios de las granjas estas. Pero ¿qué pasa si metemos 10 kilos de bagazo por vaca? No nos vamos a ir a 15 ni a 17, solamente 10. Pues que ya hemos bajado 60 céntimos por vaca. El litro de leche está por debajo, es decir, ya estamos ganándole un litro de leche en rentabilidad a las vacas. Pero ¿y si bajamos ese bagazo por no meter mucha humedad y metemos levadura? ¿Qué nos encontramos? Que ya estamos por debajo de los 9 €. Estamos en 8,72 €. 52 céntimos respecto a la anterior, a la que ya habíamos bajado 60 céntimos. Estamos hablando de más de 1 € de diferencia por utilizar dos subproductos, dos coproductos, que nos van a mantener la producción o incluso, en algunos casos, podremos ver que nos sube un poquito porque conseguiremos consumos más altos. De cara al verano, aquí tenéis una temperatura en algunas zonas alta, alta, por encima de los 25 grados todo el año de máxima, ¿no? Entonces ahí, que los animales coman un poco mejor, nos da un plus interesante. Y estamos hablando de raciones en niveles similares de proteína, en niveles similares de energía, de almidón, de fibra, ¿no? En cabras de leche, pues esto es el caso de una granja que os comentaba antes. La fórmula tal cual la están utilizando, la primera con el bagazo y con pulpa de remolacha prensada. Pues en una granja de cabra estamos hablando de 6 céntimos por cabra. Si la granja es pequeña, no se va a notar. Yo, un ganadero que tenga 150, 200 cabras en ordeño, en la vida se me ocurrirá decirle que meta bagazo, porque es pegarle un tiro en el pie al hombre. Pero a uno que tenga 1.000, 1.500, 2.000, oye, que empezamos ya a ganarle un dinero que nos permite hacer inversiones, que nos permite tener mano de obra, hay que planteárselo, ¿eh? En vacuno de carne, pues otra alternativa. Sí, hay experiencias muchas utilizando bagazo, en Península utilizamos también pulpas de cítricos o pulpas de fruta y pueden ser equiparables a parte del pienso. ¿No lo vamos a quitar entero el pienso? No, pero vamos a reducir un poco los costes de alimentación. Pues en estas dos fórmulas que planteo aquí, con niveles parecidos de energía y de proteína, estamos hablando de 27 céntimos por ternero. En 200 terneros yo no le digo a nadie que lo haga, porque le complica mucho la vida. Cuando alguien tiene 1.000 o tiene 2.000, puede ser muy interesante utilizarlo, ¿vale? Depende también de las instalaciones que tengamos, porque no nos olvidemos que eso sí que también es una complicación. Hay veces que tendremos que hacer mejoras en nuestras instalaciones para poder utilizarlo. La diferencia es que se van a pagar. En algunos sitios están echando el bagazo encima de la paja, ¿vale? La humedecen y hacen que la coman un poquito mejor. Pero cuando utilizamos productos húmedos, tenemos que limpiar a diario, retirar a diario e incorporar a diario. Entonces es una complicación añadida. ¿Se podría utilizar? Sí, pero por eso digo también el volumen de animales, porque con 1.000 terneros lo que te va a ahorrar te permite tener una persona para hacer eso, que vas a echarle una vez al día. Y si tienes un pasillo de alimentación y demás,
limpias de una manera más automatizada y echas de comer con el carro de manera automatizada y no tienes unos gastos de tiempo excesivamente altos. Pero sí que requiere una inversión. En explotaciones, como tú dices, con el sistema pienso-paja, es mucho más complicado. Ujú. Yo más de 8 o 10 por una razón. Porque si en un día me viene más líquida, las vacas me pegan un testarazo. Sí. Vamos a esperar una horita. Entre 5 y 10 yo creo que podemos trabajar sin problema. Podríamos trabajar quizás un poco más, pero si garantizamos una estandarización más o menos del producto, bien. En cerdo, pues bueno, también podemos incorporarla en unos niveles, pues quizás aquí me he pasado, he puesto un 40%, busqué bibliografía y hablaban incluso de esos niveles, pero bueno, Jorge nos hablará de su experiencia, que yo creo que es mucho más real de aquí de la zona de lo que puedo yo aportar, ¿no? Pero bueno, nos ahorrábamos también en torno a 20 euros por tonelada de pienso chispa más o menos, ¿no? Y bueno, como conclusiones, pues que el uso de los coproductos aporta nutrientes muy interesantes. Podemos mejorar la salud de nuestros animales, con lo que tendríamos mejores índices zootécnicos. Y una vez amortizadas las inversiones que hay que hacer, pues sería una ganancia permanente, ¿no? Pero el manejo de estos productos, eso sí, mucha profesionalidad y ganaremos en resultados, ¿no? Y muchísimas gracias. Aquí seguimos ahora después un ratito por si queréis hacer alguna consulta o si queréis hacerle ahora alguna pregunta, pues aquí estamos disponibles. Bueno, muchas gracias, Juan. Y nada, ya la última charla que tenemos por aquí casi ya lista es la charla de Jorge Pelayo, que nos va a hablar de su experiencia práctica en la utilización de estos productos en su explotación. Buenas tardes a todos y todas. Soy Jorge Pelayo, presidente de UPA Islas Canarias y veterinario y ganadero de porcino en Tenerife. Vamos a ver, yo el tema de la levadura me lo comentó Teo y es un aprovechamiento de unos subproductos. Llevo bastantes años metiéndola en alimentación en porcinos. Tengo una granja con alimentación húmeda, entonces la puedo incorporar perfectamente a la dieta diaria del porcino. Si no se tiene una granja con un sistema de incorporación líquido, en porcino es difícil, ¿no? Puesto que lo que decía antes el compañero Juan Manuel, es un alimento que fermenta rápidamente cuando lo incorporas un pienso en seco, ¿no? Entonces tienes que limpiar a diario los comederos y volver otra vez a incorporarlo, ¿no? Entonces es difícil incorporarlo en porcino, vamos a hablar de porcino, es difícil incorporarlo si no tienes un sistema de alimentación húmedo en el cual puedas incorporar automáticamente en la dieta el porcentaje que quieras meterle según la etapa de crecimiento del animal, ¿no? Hemos visto que desde hace un año hemos tenido un conflicto bélico en el cual se nos ha metido y se nos ha disparatado los precios, lo cual ha generado una notable escasez también de materias primas con la guerra de Ucrania y de Rusia, ¿no? Esto ha presentado fluctuaciones en los precios del mercado que carecen de una justificación. Por lo tanto, vemos que lo que me comentaba antes el compañero, la soja no se produce en Ucrania, pero ha tenido un 70 y pico y un 80% de subida en este último. En una granja de porcino, el 75% son los gastos de alimentación. Eso significa que si a mí me suben hasta un 100% algunos tipos de materias primas, me están subiendo ese porcentaje dentro de los gastos de explotación. Por lo tanto, no soy sostenible, no soy rentable en una granja. Me ahogan perfectamente con los precios, ¿no? Ante esta situación es imperativo que se intensifiquen los esfuerzos de encontrar alternativas eficientes que permitan hacer frente a la especulación y a la manipulación económica que nos afectan, ¿no? Solo de esta forma podemos aspirar a una sostenibilidad dentro del mundo globalizado, ¿no?
En el año pasado sacaron una ley de valorización de residuos. Estamos hablando de residuos, subproductos y coproductos, como decía antes el compañero. Realmente son residuos de la industria cervecera y de cualquier otra industria. Entonces podemos hablar de residuos o cualquier sustancia u objeto del cual poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. Esa es la definición de residuos según la Ley 7 del año 2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminantes. Los restos orgánicos derivados de un proceso productivo podrán considerarse un residuo o un subproducto en función del destino final. Entonces, si ese residuo lleva o ese subproducto es cualquier sustancia o objeto resultante de un proceso de producción cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia o objeto y va a ser utilizado ulteriormente sin que se produzca impactos generales adversos a la salud humana o medio ambiente. Entonces se considera subproducto. Esto es finalización de la fase final de residuo, ¿no? Lo considera esta ley, ¿no? Esta ley nos ha metido pues un poco a todo el mundo, tanto con los residuos de la industria como con los residuos de las explotaciones ganaderas también, ¿no? También está incluida dentro de esta ley. Todos los residuos de desechos agrícolas o ganaderos, ¿no? Ya el compañero Natán dijo cómo se producía la cerveza. Perfectamente, hay distintos tipos de cerveza, combinando las levaduras y el lúpulo para hacer los tipos de cerveza. No voy a entrar en este tema, ¿no? Se utiliza cebada, trigo, malta. El 85-95% de la cerveza es agua, ¿vale? Y tiene un componente como subproducto, digamos, la levadura y el lúpulo, ¿no? La levadura de cerveza es un subproducto de la industria, como dije antes, y se considera un alimento en alimentación porcina con un 8 o un 15% de materia seca, ¿no? Se obtiene de la fermentación anaeróbica de la cerveza, fermentación alcohólica, incluye otros ingredientes como son el Saccharomyces, que es la levadura, es un hongo unicelular. Produce un descenso del colesterol en los porcinos, ¿no? y en las personas. Somos monogástricos también, ¿no? y en el porcino también. Tiene gran cantidad de fibra y fortalece el sistema inmunológico. Eso es importante en nuestra producción, ¿no? Puesto que los animales se encuentran mejor, ¿no? Decíamos antes un bienestar animal, ¿no? Pero no solamente el bienestar animal, sino la salud del animal, ¿no? Se nota perfectamente cuando tú le das una levadura a un lote de animales, les cambia el pelo, les cambia la forma, tiene una ganancia diaria tremenda, ayuda a mantener los tiroides. Por lo tanto, el crecimiento del porcino es muchísimo mayor. A ver. Bien. La levadura de cerveza es rica en vitaminas, sobre todo el complejo B. Tiene la B1, B2, B6, B12, tiene la nicotina, tiene la biotina, tiene la típica vitamina para el pelo. Le cambia el pelo al animal, ¿no? Tiene otro pelo, lo ves, ¿no? En el porcino, ¿no? Tiene un 47% de materia seca en proteína sobre la materia seca y un 85% de digestibilidad de esa proteína sobre la materia seca, ¿no? Un 3,6 de lisina y de un 8 a 1,3 de fósforo, ¿no? Este conjunto de nutrientes es esencial para los animales desarrollar un metabolismo saludable, pues ayudan al crecimiento celular, transforman más magro, queman más la grasa y transforman más magro, a la absorción de otros nutrientes y a la formación del esqueleto, lo que conduce a una mejor calidad de la canal de porcino, ¿no? Tenemos levadura casi disponible durante todo el año, ¿no? Es difícil la conservación. Yo utilizo en mi granja la levadura viva, no la inactivo. Y la incorporo a diario en el sistema de alimentación, ¿no? O sea, tengo un autómata en el cual repartimos la comida 3 veces al día. Le damos un desayuno, un almuerzo y una cena a los animales. Entonces, en ese desayuno, en ese almuerzo, va balanceado la dieta según las necesidades hídricas y necesidades nutricionales que tiene el animal, ¿no? Se acompaña, ¿no? La proteína, ¿qué es lo que hace la levadura? Pues acompañar. Me disminuye el consumo de agua,
me aporta un montón de energía, me aporta un montón de proteína, la puedo sustituir incluso el 100%, ahora veremos, en algunas dietas finales, sobre todo dietas finales del porcino, ¿no? En el cual puedo bajar el nivel de proteína no a un 18, como un nivel de proteína, un 18% inicial para que el lechón salga con un rendimiento más adecuado y más rápido, pues tengo una mayor ganancia diaria de peso y entonces la voy incorporando, depende como la vaya utilizando en las distintas fases de producción del animal, ¿no? Aquí hay una fórmula de cebo de crecimiento único, los precios no están actualizados, ¿vale? No son precios actualizados, en el cual incluyo la levadura de cerveza a un 15%, ¿vale? La puedo incluir de un 15 a un 20%, normalmente incluso me puedo ir a un 40%, dependiendo de la materia seca que tienen Siempre me tengo que fijar en las fórmulas cuando formulas en la energía metabolizable porcina, que no me baje de los 3 millones, y tampoco me baje la energía neta de 2 millones, 2.300.000. La proteína, como estamos viendo aquí, es un cebo de crecimiento único. O sea, para llevar los cerdos de 20 kilos a 100 kilos de peso vivo. ¿Vale? Entonces la puedo meter aquí estoy complementando la proteína con un 4,5% de soja, metiéndole al 15%. Aquí la estoy metiendo a la levadura un 17% y en vez de un 4% de soja le estoy metiendo un 1,8% de soja. Sobre todo la soja, ¿por qué? Porque así acompaño también la lisina, meto también lisina, ¿no? Y me es importante la lisina. Pero si ya la meto un 20%, ya quito la soja del medio. Eso es importante, ¿no? Lo vas haciendo según las fases de engorde del animal, ¿no? Como dije antes, ¿no? Y es un cerdo de crecimiento único también. La ventaja de tener un sistema de alimentación húmedo es que puedes preparar distintas raciones y las puedes incorporar en el sistema de distribución de la nave como tú quieras. Puedes preparar una ración de engorde para el corral 1, 2, 3 y 4. Y después para el corral 5 y 6, porque tienen más peso, puedes preparar otro tipo de alimento de ración y se lo puedes incorporar también. Entonces puedes jugar con la distinta alimentación y con los distintos corrales al tema. Después con las cerdas gestantes las estoy metiendo a un 7,5 hasta un 10 y un 12% también se puede incorporar. Normalmente lo hago al 7,5%. No utilizo ningún tipo de soja. Meto sí un poco de aceite de soja y algo de alfalfa por la proteína también, que tiene un 17% de proteína, ¿no? Puedo quitar el alfalfa y puedo meterle un poco más también de levadura de cerveza. Aquí está el 7,5, pero también le puedo meter, intentando cambiar también un poco lo que es lo de las cerdas, ¿no? Hoy día, con los precios de hoy día, tengo aquí una valoración de la levadura. Y bueno, pues en un cebo metiendo un 20% de levadura, en el cual ya estoy quitando lo que es la soja, la harina de soja, la quito, llego a una formulación de 382 euros por tonelada, ¿no? Metiendo un 20%, como dije antes, 210 litros de levadura por tonelada, de materia seca, de pienso, ¿no? Si no meto la levadura y meto harina de soja, me sube a 450, 460 euros la tonelada de pienso. Me estoy ahorrando pues más de 50 euros por tonelada metiendo la levadura. Es importante, ¿no? El problema de todo esto es que tengamos siempre una levadura constante, una levadura uniforme, una levadura más o menos que tenga siempre los mismos niveles de proteína, los mismos niveles de materia seca, los mismos niveles ¿por qué? Porque si empezamos a tener fluctuaciones, pues es lo que decía, se nota más en vacas de leche, lo notas de un día para otro. Yo en cerdo lo notaría de una semana para otra, porque ves que el cerdo no crece, no te sale, lo vas notando, ¿no? O sea, pero en vacas de leche sí que lo notas de verdad. En porcino lo notas a más largo plazo, pero también se nota, ¿no? No así en las hembras gestantes, ¿no? En las hembras gestantes el ahorro es menor, pero de todas formas es un ahorro en la explotación ganadera.
La conclusión es que la utilización eficiente de los subproductos generados en el proceso de elaboración de la cerveza tiene un impacto directo con la economía y con la contaminación ambiental. Ayudamos a dejar de contaminar tanto, puesto que no tienes que transformar un residuo y es un subproducto que lo utilizas directamente en alimentación animal, por lo tanto está generando una economía circular, que era lo que habíamos hablando. La utilización de los mismos productos puede dar lugar a una ganancia económica y además al ahorro de los costes de la eliminación de los mismos, siendo este hecho objeto de desarrollo de procesos encaminados hacia una producción cervecera sostenible y generación de productos de alto valor añadido, sobre todo para nosotros, para los ganaderos, que lo podemos utilizar Estas son las conclusiones de la charla. Si quieren preguntar algo más o algún tema acerca de la introducción sobre la levadura en porcino, ya les digo, llevo con esto desde el año 2010 metiendo levadura. La dejé de utilizar en el 2016, 2017, puesto que ya empezamos a obtener una soja a un precio más razonable que la levadura. La dejé de incorporar y ahora he vuelto otra vez a incorporarla otra vez en la alimentación líquida, ¿no? El manejo de la soja, de la levadura en alimentación, ya lo dije antes, tiene que estar mecanizada y tiene que estar con un sistema de alimentación húmeda. Si no, fermenta muy rápido y humedece el pienso, vas a tener más problemas digestivos que favorecer en él. Yo le he metido un pienso en seco, pero en 2 días estás teniendo que limpiar otra vez las tolvas, comederos y volviendo a incorporar pienso otra vez, o sea que no. Es un proceso que o lo haces a diario o no te da más problemas mecánicos y problemas físicos que problemas económicos. Es costosa, ¿no? El sistema no es barato, no es nada barato, pero sí es rentable, ¿eh? Cuando yo esto me lo planteé en el año 2007, cuando compré la otra granja de reproductoras, e hice una inversión en aquella época, eran unos 200 y pico mil euros en lo que es el autómata y la cocina. Pero eso en 4 o 5 años lo tienes amortizado, puesto que te ahorras el 20% de los gastos de alimentación. O sea, obtienes una ganancia diaria mejor. Estás ahorrándote ese 20%. Aumenta la ganancia diaria de peso. Lo recuperas en 4 o 5 años. O sea, la inversión la recuperas en 4 o 5 años. Es absurdo hoy en día tener una granja convencional a base de sin fines, hilos, echando manualmente la comida. Cuando llegas y puedes practicar en un ordenador, das de comer. Y das de comer 72 comidas diarias, si quieres, ¿no? O sea, tienes tiempo en un día, en 24 horas, de dar 72 comidas, ¿no? Entonces, yo iría en que actuar en la Consejería de Agricultura para que fomenten una línea de modernización de explotaciones ganaderas en las cuales el que quiera invertir y el que quiera mejorar su explotación ganadera lo puede hacer, ¿no? En este sentido, ¿no? Puesto que es fácil, además es fácil, es limpio, es higiénico, súper rápido, los animales comen todos al mismo tiempo, no hay competitividad, hay un bienestar animal bastante bueno, no tienes ningún tipo de problema, ¿no? Y ya te digo, los animales están tan felices y además ese punto que le da la levadura, ese punto alcohólico que le da la levadura en la dieta, lo notas, ¿no? Lo notas en la cerda, no están tan desesperadas a la hora de comer, no las ves con ese grito, están mucho más tranquilas, mejor pelo, están muy echadas, vamos, totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Va por tuberías, unas tuberías de PVC de 2 pulgadas con electroválvulas, y entonces un ordenador que controla esas electroválvulas, ¿no? Y una bomba que es la que te prepara, te distribuye por toda la explotación. Yo tengo 2 circuitos de 400 y pico metros, de 400 y pico metros de distancia, ¿no? Desde donde está la cocina a ida y vuelta, ¿no? Y entonces la bomba es una bomba de 4 o 5 caballos, tiene una bomba de tornillo, de rotor,
y te impulsa lo que es la comida. La comida es agua, es prácticamente el 80% es agua. Es una papilla, pero muy líquida, agua y pienso, no es otra cosa, ¿no? Puedes meter subproductos, yo he metido incluso bagazo, pero es un problema meter el bagazo dentro de una cocina, ¿no? Es un problema físico. Tienes que estar metiendo siempre pues un sinfín. Date cuenta que el autómata coge de los distintos hilos, va cogiendo los piensos que tú lo tienes o simplemente las materias primas, maíz, trigo, cebada, lo que quieras meterle, ¿no? Remueves durante un periodo de tiempo, bate en una batidora, preparas la papilla y distribuyes por toda la granja. Cada comedero, cada corral tiene una electroválvula. El autómata sabe exactamente los animales que están en esa electroválvula, el peso que tienen, los días que tienen y la curva que le tiene que dar de comer. Prepara la dieta, se la come y la distribuye. Empuja siempre con agua. Al final empujas con agua. Para siempre el tubo se queda siempre limpio y se queda con agua. Entonces no tienes ningún tipo de problema. No tienes ningún tipo de problema. Es súper cómodo y ahorrativo. Ahorras manos de obra. Estoy en casa y estoy viendo cómo están comiendo los animales. Y me quedo muy tranquilo. Pues digo, hoy no me fue el operario, hoy no fue no sé quién, hoy no fue no sé cuánto. Y sí lo tengo, ¿me entiendes? ¿Sí? No, yo lo he hecho, José Luis, yo lo he hecho en saco, lo he hecho en saco, lo he hecho en bipac para la explotación cuando tenía la granja aquí de Geneto. En sacos, sí. En una mezcladora, no, hombre, en una mezcladora y después vertía los sacos en las tolvas, ¿no? Y lo comen. Pero claro, tiene que ser la dieta diaria y tienes que incorporar la levadura diario, ya te lo... ¿Sí? Sí, pero lo metes en una mezcladora. Hombre, tú metes en la mezcladora, tú haces... Pero vamos a... No, yo tengo una mezcladora en la cual tengo del tanque de levadura, tengo un tubo y yo le meto a la mezcladora la levadura que yo quiera. Yo preparo 1000 kilos de pienso y le digo, le voy a incorporar 100 kilos de levadura a ese pienso seco. La mezcladora me funciona y me mezcla la levadura con toda esa tonelada de pienso, la mezcla, los 100 litros de levadura, lo mezcla dentro de esos 1000 kilos de pienso y yo un saco. Y esos sacos los reparto a diario por la granja. Claro, es un trabajo manual. No, ya lo dije antes, es un trabajo manual. Tú no lo puedes meter. Hombre, lo metes en un sinfín y bueno, vale, sí, pero lo tienes que meter todos los días. En el sinfín no se te puede quedar el pienso con la levadura. ¿Me explico? Tiene que ser un trabajo porque tienes que limpiar, te fermenta. Entonces el cerdo se lo come, pero es un problema. Por eso te dijo el nutrólogo, digo, porque te va a dar unos problemas tremendos, claro. Además hay distintos sistemas de alimentación húmeda, tienes que ver cuál es el mejor que se te adapta a tu explotación, tienes que ver el sistema que se te adapta a tu explotación, tienes que echar números, pero lo que sí te digo es que lo amortizas, y lo amortizas en 4 o 5 años, lo tienes amortizado. Uses el sistema que uses, ¿vale? Porque tienes un 20% de ahorro de alimentos. Yo antes tiraba el pienso, cuando tú llenas y abres... las fosas de los purines, cuando levantas las fosas y levantas los helados de los purines, pues vas a limpiar un corral en una granja de cochinos, de cerdos, y tú levantas aquello y ves el pienso tirado dentro de la fosa y se me cagó un día, tío. Digo, ¿cuánta cantidad de pienso se me ha ido a los purines sin que no se lo hayan comido los animales? Eso es un 20%, o más de un 20% de los gastos de alimentación. Un sistema de alimentación húmedo te ahorra el 20% de los gastos de explotación. O sea, si tú tienes el 70%, te estás ahorrando el 14% sobre ese 70% de los gastos de alimentación anual. Que ese 14% te da para tú poder amortizar la inversión que has hecho durante 4 o 5 años en alimentación húmeda. ¿Me explico? Es rentable, José Luis, es rentable. Pero claro... Pues nada, muchas gracias a todos. Si alguno estuviera interesado en esto de la levadura, del bagazo, pues nos pueden contactar para localizar los contactos de tanto de Cervecera, de Serviagro, que está haciendo los transportes de estas mercancías, y nosotros, bueno, pues informarles de cualquier aspecto que nos surja, ¿no? O que les puedan surgir a ustedes.
La charla esta la hemos grabado, la colgaremos también en nuestro YouTube. Se la haremos llegar también, yo veo mucha gente también que está en el grupo de ganaderos de La Laguna, pues la haremos llegar también por el grupo de WhatsApp. Y les repito, gracias por la asistencia y cualquier duda que tengan, pues contacten con nosotros. Aquí hemos puesto un listado para que se apunten, el que esté interesado en que nos pongan a disposición el contacto por lo que pudiera surgir. Si alguien llegó después y no firmó, pues si quiere dejar aquí su contacto, pues se lo agradecemos. Así que nada, muchas gracias.